Gracias. Señorías, buenas tardes, señor consellero. Por si no lo sabe, adelanto-lo. Además de ser portavoz en Salud y Sanidad en Podemos, soy trabajador de Luca. Viví el trasiego del antiguo centro a la Cadellada. Y podrá imaginar la cantidad de yaceries y disfunciones de que tuve y tengo conocimiento, acumuladas desde la apertura. Pues bien, para descanso suyo, voy a decir que voy a forrar esta lista. Y es muy larga y clisaría la intervención completamente. Cuento que dejaron bien apuntados los recaos. Los recaos nuestros, los de atención primaria y los del resto de compañeros de todas las áreas sanitarias y de los servicios externalizados también. Confieso que compadezco la su situación, porque la herencia que tiene, la que recibe, quizás sea de las más desastrosas. Si hay quien lo tiene difícil en el nuevo gobierno, es ella usted. Aunque bueno, también puede mirarse en positivo, sería fácil a mejorar lo presente. Y si tiene voluntad de ello, pues bueno. Pero el caso es que usted ya en medios refrendó y valoró de forma positiva la gestión de la anterior consellería. Y esto como poco, pues, y algo que nos alarma. Confío que no pasará de ser un gesto de compañerismo hacia el equipo saliente y realmente espero que hoy aquí a mucha intención de invertir el rumbo de la legislatura previa. Aunque también me temo que muchas de esas declaraciones parece que no, que vais a seguir por el mismo camino. Veo que comparte la fascinación totémica por el nuevo UCA del anterior consellero. 15 minutos de la su intervención fueron los que dedicó otra vez, porque hay 3 años fue exactamente el mismo cantar, a cantarnos las bondades de este hospital. Al parecer, y la su apuesta estratégica. Vemos en qué lugar queda, por supuesto, la atención primaria, que nada más ocupó 2 minutos de su intervención. La mención de Faustino Blanco 3 años atrás fue realmente demencial. Falaba del hospital como si fuera algo mágico, como si fuera algo fantástico. Las palabras que dirigía a Ignacio Prendes eran todo palabrería sin ningún tipo de contenido. Usted lo vio, fue allí, yo lo llevo. Venga, yo se lo enseño, es maravilloso. Esas eran las palabras. Pues bien, diría que no siguiera ese mismo sendero, porque realmente conduce a la locura. De la misma forma que Nerón adoraba la sol ira mientras ardía Roma. Si ve usted la luz, por favor, no vaya por ese túnel. Hay muchas otras vías dentro de la sanidad pública que son las que deberíamos andar para rescatar el sistema. Pues bien, lo reconozca o no dude que si está por corregir la imprudente trayectoria actual, va a tener la nuestra colaboración. Y dado que el rosario de deficiencias arrastradas y consecuencia de una línea desarrollada, y por eso que con usted de lo que quiero hablar y de gestión, que se supone que es lo que es usted. Un gestor. Quiero hablar de planificación, de políticas sanitarias, de estrategias que puedan barrer las problemáticas en el su conjunto. Por lo tanto, y en primer lugar, para situarnos, vamos a glosar términos. Así no tendremos confusiones. ¿Está familiarizado usted con el término externalización? Sí. Entiende la externalización como la forma en la que un servicio que previamente ya era público pasa a ofrecerse a través de una concesión a una empresa. Entiéndelo así, ¿verdad? Como término de gestión no, pero sí, lo puedo entender. Bien. Entonces, al parecer, varios de los compañeros del Consejo de Gobierno decían desconocerlo. El mismo presidente del Principado mostraba sorpresa cuando hablábamos de externalizaciones, que al fin y al cabo son privatizaciones, y dar a una empresa privada dinero para que haga algo que antes hacíamos nosotros, que antes hacía la administración. Eso es privatizar. Aunque bueno, tiene un léxico bastante creativo. La consellera de Servicios y Derechos Sociales llamábalo empleo directo, cuando hablaba de las residencias del ERA. Efectivamente, hacía así para esquivar el fuego amigo de Izquierda Unida cuando le preguntaba. Por cierto, tampoco respondió usted a la diputada de Izquierda Unida sobre sus intenciones con la externalización. Pues es lo mismo que privatización, que ya lo definimos.
En cuanto a la privatización, querría comentar que la bibliografía que estudia la eficiencia de los sistemas sanitarios y la eficiencia corregida por la cobertura señala que esta eficiencia aumenta cuanto mayor es la provisión pública y de la misma manera disminuye la eficiencia cuanto mayor es el grado de privatización, sobre todo porque el sistema público no persigue plusvalías, evita costes. ¿Conoce usted estas evidencias científicas que sostienen esta afirmación? Sí. ¿Está de acuerdo con ello? No, en absoluto. ¿No está de acuerdo? En gran medida sí, pero en algunos casos no. Quiere decir, cuando generalizamos, cuando se generaliza, pues evidentemente se comete generalmente el error, porque no todo es igual y... Faigome cargo. ¿Qué parecería, en ese caso, Señoría, yo comprométome a aburrir información para que... Señoría, si me permite, cuando formule la pregunta, por favor, apague el micrófono para que se pueda escuchar perfectamente la respuesta del consejero y así lo hacemos un poco más fácil para todos. Gracias. Perdón, y es la novedad. No. Que digo que es evidente que estoy de acuerdo con esas aseveraciones. O sea, nunca la empresa privada en el ámbito sanitario ha demostrado en ningún caso que sea más eficiente que las empresas públicas o las entidades públicas, perdón por Izquierda Unida por hablar de empresas, que las instituciones públicas. No se ha demostrado y no hay evidencia científica. Consecuencia de ello, puedo estar de acuerdo con usted, pero cuando generalizamos, evidentemente, entonces a lo mejor ya no. De acuerdo. Bueno, en cualquier caso, como digo, comprométome a aburrir información en la cual se demuestra cómo incluso los servicios no sanitarios es más rentable para el sistema que sean de provisión pública. Otro término que sobre el que quería preguntar si usted es amigo de la auditoría, si apuesta por la evaluación de resultados en el diseño y en la rectificación, sobre todo de estrategias. Yo soy amigo de cualquier modelo de fiscalización económica, asistencial, en cualquier momento y por parte de quien sea. Fiscalización por parte del Parlamento, como tiene que ser, fiscalización por parte de cualquier institución, sindicatura de cuentas o cualquier otra, como no voy a ser. Quiere decir, estoy dirigiendo las políticas sanitarias del Principado de Asturias de una institución que es el bien de cada uno de los ciudadanos del sistema sanitario que aportan su dinero para tener una sanidad mejor y, evidentemente, el derecho de la fiscalización está en ellos. Bien, y por señalar que si acaso la Consellería o el SESPA evalúen la rentabilidad de conciertos sanitarios o externalizaciones, si lo fan, pues no se conocen los resultados o no obren en consecuencia, más bien casi vamos a ciegues. Y lo último, iba a hablar de transparencia, pero la verdad que sobre esto quedó prácticamente todo dicho. Y sobre transparencia hablamos, por supuesto, de listas de espera. Usted puso en cuestión que fuera un indicador de funcionamiento del sistema. Yo estoy convencido de que son uno de los indicadores más integrales de funcionamiento del sistema, porque aluden precisamente al proceso, a la cantidad de procesos que se lleven a cabo, procesos que si no se lleven a cabo no conducen a la resolución del caso. Por lo tanto, son muy importantes. Convendrán que permiten saber si la maquinaria anda o no anda. Y son un asunto de interés general y, como ya mencionaron aquí, esto está recogido en una ley orgánica de transparencia y que obliga a la Administración a publicarlo. Usted mencionó también que estos datos obran en poder de la Administración, con lo cual, ¿cómo se explica 1 año y medio de apagón en las listas de espera? A nosotros parecemos, de toda manera, intencionado. Y poco más que decir que advertir que si aquí se estuvo infringiendo la ley, muy probablemente la institución pueda verse sometida a una demanda por ocultar información, ya que no cumplió con su deber. ¿Tiene usted previsto que puedan ocurrir, que puedan exponerse a demandas por estos casos? ¿Incluso tiene presupuestado el coste que estas puedan tener?
Lo mismo que me traslada usted, que me pasará información sobre los costes de la externalización, me gustaría también que me dijese dónde está descrita la obligatoriedad de la publicitación de las listas de espera y eso que usted llama apagón de las listas de espera. Para empezar, no estoy de acuerdo con usted en algunas de las cosas que ha comentado. Nunca la calidad es cantidad, nunca. Quiere decir que la calidad va por un lado y la cantidad va por otro. Vuelvo a decir lo mismo que he dicho en 3 intervenciones anteriores. Las listas de espera no son buenas en ningún sistema sanitario. Los que defendemos un sistema sanitario público sabemos que las listas de espera existen. Y las listas de espera deben estar adscritas aquellas bajo un prisma claro, que es la calidad del sistema que aportamos. Y nunca la calidad tiene que ver con la cantidad. En muchos casos, al contrario, son antagónicos totalmente unos a otros. Segundo, el apagón de la lista de espera. Vuelvo a decir que el apagón, como usted lo llama, en la página web de Astursalud, pero cualquiera puede acceder a las listas de espera, independientemente de que justifique o no justifique absolutamente ninguna cuestión. Y yo estoy aquí para defender una política sanitaria de estos 4 años del Gobierno, pero que las listas de espera las conocen todos los profesionales del sistema sanitario que quieren a través de los cuadros de mandos de cada uno de los hospitales. Perdone, pero eso puedo negarlo como profesional. Yo incluso puedo no tener ni acceso a les de mi servicio. Fíjese cómo puede ser la cuestión. En cualquier caso, los asturianos y les asturianes que pagamos los impuestos para que funcione la sanidad, aunque los nuestros huellos no vean, los corazones no dejan de sentir, y los bolsillos tampoco. No sé si sabrá el aumento que hubo para el gasto de bolsillo, para el gasto que aporta cada asturiano y cada asturiana extra, aparte del sistema en sanidad en los últimos años. Pues sepa que lleve 518 euros al año. Y sepa que el de Madrid lleve 440. Estamos pagando mucho, mucho más que en una comunidad donde el acceso a la sanidad sabemos bien cómo lle y lo restringido que está. Para que sepa en qué nivel estamos. Cuando les coses no se ven por un lado, acaben cantando por otro. Y espero que lo tenga presente y, sobre todo, las repercusiones que puede tener. Dice que les va a publicar en octubre. Nos conformaríamos con que les publicara en 2 meses, la verdad, y que a partir de ahí fuera realmente periódico. Pero consideramos que aquí vamos a ser absolutamente inflexibles con la falta de transparencia, porque si no hay transparencia yo no sé cómo usted está gestionando. Y usted tiene que mostrarme a mí continuamente qué es lo que está haciendo con el dinero de todos. Tiene que entenderlo. Al filo de esto, de las listas de espera, usted defendió recientemente el uso de hores extra programadas como solución, como una de las posibles soluciones. Esa palabra, programadas, y es lo que distingue lo que lleva una hora extra de tengo una cirugía que se me complica, tengo que quedar un poquitín más, se me paga después, de lo que lleva una peonada, que todos conocemos bien lo que lleva, y es lo que usted anunció. Les peonades, para quien no lo entienda, son equiparables a achicar la cubierta de un barco que está fundiendo, que tiene una vía de agua, en sin reparar la vía de agua. No solucionan el problema, son costoses y ponen en riesgo al sistema, además. Rayen lo absurdo. Y además, llegue, según las tablas retributivas del SESPA, el precio de un nuevo contrato de enfermería para un turno de tarde sería de 100 euros y cotizando, frente a los 171 que se pagarían en una peonada. Está proponiéndonos que nos afeitemos con caviar mismamente. ¿No reconoce la ineficiencia de este sistema de gestión? Yo lo único que le digo es que todo lo está diciendo usted. Yo no he hablado en ningún momento de esa palabra que además ya lo he desterrado de mi propio vocabulario por la demonización que se hace de la palabra peonada. En ningún momento he hablado de peonada. Que es usted el que está hablando de la peonada, es usted el que está hablando del coste de la peonada de otras épocas, de lo que costaba la peonada en estas épocas, y usted está poniendo no en mi palabra, sino también en mis declaraciones de prensa en algún momento determinado, un argumentario que yo no he dicho y que además tampoco comparto. Con lo cual,
Me parece que si quiere hacerme preguntas con respecto a lo que yo digo y a lo que yo abro, cuando yo hablo de horas extraordinarias, hablo de esas cosas que usted también ha citado en un momento determinado, pero de repente se me va al otro lado, a la peonada. Yo creo que, y perdóneme que a lo mejor me extienda un poco más, pero yo creo que los mensajes catastrofistas con respecto al sistema sanitario, lo único que hacen es devaluar la sanidad pública frente a la privada. Es decir, ese mensaje parece mentira, y lo siento, pero ese mensaje tan catastrofista que se hace de la sanidad pública y del hospital parece como si lo estuviese oyendo al otro lado de la bancada. Es decir, el ataque a las instituciones sanitarias públicas desde gente que supuestamente defiende una ideología que yo he defendido desde que tenía 16 años y tengo 62, me parece cuanto menos peligroso, y no tengo por qué decir nada más que cuál es mi opinión en este caso. Faigo me cargo. No, pero si me deja acabar de hablar, yo no le voy la verdad que me doy por explicado. Te lo digo claramente que no le voy a interrumpir jamás, ni ahora ni durante los 4 años. Entonces, por eso se lo digo. Y además, ese tótem que yo creo que tiene la gente de Luca, y yo también me considero gente de Luca, porque llevo trabajando 40 años en el Luca, excepto pequeños momentos, 40 años en el Luca, desde que acabé la carrera con 22 años hasta ahora que tengo 62, exactamente en julio hizo 40 años. Creo que eso no tiene que ver con la pregunta que hice. Sí tiene que ver en el aspecto de que usted me dice que hablé 13 minutos de Luca. Exactamente, mi discurso son 2 páginas y media, y de la primaria son 3 páginas y media. Es decir, la demostración... Pero bueno, es que tampoco me dejó contestarle antes cuando hizo este tema. Es decir, es la importancia que yo doy a la primaria. Si la quiere contar en folios, la importancia de la primaria son 3 páginas y media y la importancia de Luca es 2 páginas. Bueno, puede llamarles como y pareza, pero básicamente lo que fueron les peonades toda la vida fueron hores extra programaes. Hores que se computen a 1,7, que se cobren a 1,7. Y son mucho menos eficientes y mucho menos rentables que contratar a una persona más y que esa persona cotice, además. No arreglen la bolsa de espera coyuntural y tampoco atallen el desequilibrio estructural que genera la bolsa. Y, por supuesto, son un obstáculo para la incorporación de trabajadores. Esto es obsolescente completamente. Para tallar la lista de espera lo que hay que hacer es contratar, lo que ya los diputados y diputadas que me precedieron fueron reclamando hoy. Esta lógica, realmente el uso de horas extra programadas no lo explica lógica ninguna, y a nos lo que nos parece una forma de conservar el apoyo de aquellas élites que tradicionalmente acumularon poder dentro de la estructura sanitaria. Nos parece un instrumento feudal, en manes de 4 xefes que fan traballar a los seus equipos por interés propio y que controlen a la vez el cupo y el precio. Y es como tener a la raposa cuidando de los pites, básicamente. Simplemente quería que supiera el rechazo que va a topar. Y no lo va a topar solamente en 9 diputados del hemiciclo. Va a toparlo en cualquier centro sanitario. O sea, sépalo. Les hores extraprogramaes, no vamos a decir peonadas ya que quiere utilizar nuevo léxico, no van a pasar directamente. Porque, el grueso de la plantilla ya honrado, responsable, toma conciencia y se revela, y así. En cuanto a atención primaria, hay un par de datos que quería rebatir. Todos estamos de acuerdo en la importancia de la atención primaria y la salud pública. Dice que también financiáis y dotáis, pero hay datos que mosqueen. Asturias tiene el número de médicos de atención primaria por habitante de los más bajos de España. Está el 4º puesto por la cola. Debajo está una más, Cataluña, Madrid y Valencia. Para que usted pueda hacer la comparación y la conversión exactamente al mismo nivel en atención primaria que el PP. Esto contando con que tenemos uno de los índices de dispersión demográfica más grandes. ¿Y era consciente de esto?
No sé si ya acabó con la pregunta anterior, pero sí. Lo que yo veo es que me ha hecho dos preguntas. Una, peonadas, y otra, atención primaria. Y una continuación de la otra. Lo de las peonadas va a acabar allá. Ya, pero es que vuelve usted otra vez a poner en mi boca lo que yo no he dicho y además que se lo he rebatido anteriormente. Horas extra programadas. Quiere decir, la hora extra programada, usted la llama peonada. La hora extra tiene un concepto, la hora extraordinaria tiene otro concepto. La peonada, y después me habla de peonadas a 1,7, eso es la hora extraordinaria. Quiere decir que es que me lo convoca. La peonada exclusivamente está reglamentada en una normativa de la Dirección General, de la Subdirección de Atención Especializada de los años, creo que son 11, en la cual se habla de hora extraordinaria a 1,7, que puede ser subvencionada o bien con descansos o bien con dinero. Y la peonada estaba subvencionada, no, pagada con otra cantidad de dinero, que además estaba estipulada para médicos, enfermeras, auxiliares, etcétera, etcétera. Con lo cual, estamos mezclando cosas que no tienen absolutamente nada que ver unas con otras. Absolutamente nada que ver unas con otras. Es decir, yo en ningún momento he hablado de peonadas, jamás he hablado de peonadas. En los 50 días que llevo en el sistema sanitario, en los 50 días que llevo de responsable de la Consejería de Sanidad, jamás he hablado de primaria, de peonadas, jamás. Jamás. Y, desde luego, no son lo que usted me cuenta de 1,7 horas, que eso son horas extraordinarias. Eso sí, eso es la prolongación de la cirugía cardíaca que acaba a las 5 de la tarde y se ha pasado 2 horas. Eso sí es hora extraordinaria. Eso sí es hora extraordinaria. Con atención primaria, yo no comparto sus datos, señor Ron. Y podemos comparar nuestros centros de salud y la relación de médicos que tenemos por población. Podemos comparar la relación de médicos de atención primaria y enfermeras de atención primaria. Y enfermeras de atención primaria, no hay que olvidar que los centros de salud son, además de médicos, hay también enfermeras, hay también matronas, hay también higienistas dentales, hay también dentistas, etcétera, etcétera. Entonces, si quiere usted, podemos comparar, pero los ratios por 1000 habitantes asignados en este momento para Asturias son 0,8 y solo está por encima de nosotros Aragón. 0,6 tenía yo. Está por encima de nosotros Aragón. Datos del Sistema Nacional de Salud y ratio por 1000 habitantes de medicina familiar y comunitaria. Servicio de información de atención primaria, indicadores clave del Sistema Nacional de Salud. Entonces, los datos que tiene, lo siento, pero están equivocados. Somos la segunda comunidad de España con mayor ratio de médicos, hablando del tema de médicos, por 1000 habitantes en Asturias. ¿De qué año es esa fuente? 2013. El 13, pues yo tengo del 15 de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Salud Pública. No sé si todavía no se reunió con ellos, pero recomendaría que lo hiciera. Pertenezco a la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, además. Bien. Pero independientemente de eso, y además pago una cuota, independientemente de eso, lo que le digo es que los datos oficiales son los del Ministerio. Los datos oficiales son los del Ministerio y los datos oficiales últimos y exactos son los del 2013. Cualquier otra información que tenga, evidentemente, son de agencias. Yo le tengo un respeto absoluto a la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y a los miembros de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, pero, evidentemente, son datos de agencias externas. Bien, un dato que sí no me negará, ya que el gasto hospitalario de Asturias es superior al del resto del Estado, hasta un 5%. Precisamente, pues se fixó gala y se fixó alarde de una inmensa inversión hospitalaria. Lo que pensamos es que puede estar habiendo cierto desequilibrio y que habría que priorizar quizá otras cuestiones, o al menos no intentar focalizar todas las bondades del sistema sanitario en los hospitales, sabiendo que lo que provee mayores niveles de salud son precisamente los recursos de atención primaria y de salud pública.
¿Tiene usted algún plan concreto para aumentar el tiempo promedio de consulta, tal y como recomienda la SENFIC y, bueno, y recomienden numerosas asociaciones? Otra vez dos preguntas y voy a contestarle por orden. Es decir, no sé a lo que se refiere con el 5,5%. No lo sé a qué se refiere. Claramente, que me diga que en hospitales se gasta el 5,5%, no lo sé. Evidentemente, lo que sí le digo es que si hablamos de financiación del sistema sanitario público, vuelvo a decir que cuando lleguemos a la comparecencia de presupuestos, hablaremos de la partida presupuestaria dedicada a atención primaria y de la partida presupuestaria dedicada a atención hospitalaria, y me pueden ustedes hacer todas las matizaciones que quieran sobre qué está contabilizado en la atención primaria y qué está contabilizado en la atención primaria. Debate arduo, continuo, mantenido por parte de las sociedades científicas y por parte de todas y cada una de las especialidades que confluyen entre los hospitales y la primaria. Y podemos debatir lo que ustedes consideren pertinente con respecto a eso. Una consulta que pide un médico de atención primaria, el gasto lo hace primaria o lo hace hospital. Una analítica que pide un médico de atención primaria o una enfermera de atención primaria, el gasto se lo computamos al hospital o a primaria. Quiere decir, ese es el debate de gestión del día a día en la atención primaria. El gasto farmacéutico debe estar sacado fuera o forma parte del propio cartera de servicio de los médicos de hospital o de los médicos de primaria. Con la extensión de la receta electrónica, ese es un dato que en muy breve, ya lo tenemos, pero muy breve va a ser exacto y además en tiempo virtual. Quiere decir que ese debate, cuando quiera, lo podemos mantener, porque es el debate que hemos mantenido siempre las sociedades científicas de hospital, entre las cuales estoy, y las sociedades científicas de atención primaria médicos, de atención primaria enfermería, de atención primaria pediatría. Entonces es un debate arduo, es un debate intenso y es un debate de marcar dónde está verdaderamente el ejecutor del gasto. Entonces, cuando quiera podemos hablar de ese tema. Sin duda y interesante. No abundo en la pregunta, pero sí puntualizar que lo que sí se puede monitorizar ya es el gasto en personal de atención primaria, que ese sí que no se mueve del centro de salud, y ese desciende un 5%. Pero bueno, sobre algunas otras cuestiones, sobre las derivaciones a centros concertados. Otra de las, para nos, que son declaraciones algo alarmantes, que ya fixo usted en medios, consistió en apuntar a las derivaciones privadas como un pilar estratégico para solventar las listas de espera. Insisto en que la provisión privada ya es menos eficiente, como ya dije en términos generales, pero yo no sé si sabe que esto en Asturias ya está probado por auditoría, fecha por la Sindicatura de Cuentas. La Sindicatura de Cuentas constató textualmente una total ausencia de control tanto sobre la facturación de los convenios como sobre la aplicación de las tarifas. En todos los casos se facturó un importe superior al autorizado en los distintos convenios, de un 7,45% de promedio. Para el exceso no consta contrato, convenio, concierto que reconozcan estas obligaciones. ¿Reconoce que hay un cierto descontrol en este asunto? No, para nada. Quiere decir, hay un documento de la Sindicatura de Cuentas a la cual se le ha contestado en la fase de alegaciones y, que yo sepa, a fecha de hoy, en mi consejería y en mi despacho no ha llegado todavía la contestación definitiva y última de la Sindicatura de Cuentas. Que pueda ir en esa línea o que pueda ir en otras, lo sabrá la Sindicatura de Cuentas. Si usted tiene información más real del informe de la Sindicatura de Cuentas, yo no se lo puedo decir. De todas formas, en los propios convenios singulares de las fundaciones sin ánimo de lucro que forman parte del sistema sanitario público como hospitales de la red de utilización pública, en todos los convenios hay una partida presupuestaria de un deslizamiento de un 5%. De un 5%. Y fue una de las alegaciones que le hicimos a la Sindicatura de Cuentas, que estaban contemplando la facturación completa de la Sindicatura de Cuentas cuando determinados hospitales de esos también tienen otra actividad que no es propiamente del SESPA. Con lo cual, seguimos manteniendo que, en principio,
del deslizamiento del 5% entra dentro del propio contrato con cada uno de esos hospitales. 8%. Y permítame que de momento tome por oficiales los datos de la sindicatura en cuenta de los suyos. ¿Considera que los servicios, bueno, ya me comentó que no, pero los servicios no sanitarios, cree que deben gestionarse también a través de empresas privadas, como por ejemplo lavandería o calderes o cualquier otra cuestión de logística, mantenimiento, esterilización? ¿Qué opinión tiene sobre esto? Evidentemente, todo aquello que no aporta valor al sistema sanitario público, quiere decir que es nuestra competencia y legalidad, se pueden valorar diferentes opciones. De todas formas, mantenimiento, que yo sepa, ya la externalización, como usted llama, que yo digo contratos de mantenimiento de instalaciones, no se han privatizado en este momento, Hace como 20 y pico años que hay un concurso para lo que es mantenimiento de instalaciones. Externalización, ¿se refiere usted al mantenimiento del TAC o de la resonancia nuclear magnética de Siemens del Hospital Universitario Central de Asturias? Pues evidentemente, con perdón, entiendo que son unos excelentes profesionales en lo que se dedican, pero que el servicio de mantenimiento de Luca, de Gijón, de Avilés o de cualquier otro hospital controlen el mantenimiento de las resonancias nucleares magnéticas de Siemens, parece como mucho una situación bastante complicada, con lo cual son contratos que están externalizados a la empresa propietaria en su momento y que vendió esos equipos al sistema sanitario. Quiere decir que, como todo, cuando generalizamos, generalmente tenemos una posibilidad muy importante de equivocarnos. Y no me gusta nunca, y así he trabajado siempre toda mi vida, de hablar de datos concretos y de no generalizaciones, porque a lo mejor con la generalización tengo que decirle que sí, y si me lleva usted al dato concreto le tengo que decir que no, y que no estoy de acuerdo, o en otros casos a lo mejor sí estoy de acuerdo. Aplaudo ese sentido crítico y voy a dar un dato a ver si me dice que sí. ¿Conoce usted el caso de la lavandería de Cabueñes? Ahora mismo va a abrirse un nuevo contrato en el que el kilo de ropa va a costar más lavarlo fuera que dentro. Van a ir a la calle los trabajadores que trabajaban dentro del sistema y se va a conceder a otra empresa con menos garantías de derechos laborales. Yo simplemente quería pedir su compromiso de valorar las nuevas adjudicaciones que van a salir. Un contrato finaliza en septiembre y el otro en diciembre. Yo voy a dar un documento al final de este encuentro y gustaríame que echara un vistazo para que viera de verdad a ver cuál de los dos es más eficiente y si lavar la ropa en Cabueñes es más barato que mandarla a lavar a Santander. Cabueñes es una lavandería que trabaja, que hace la limpieza del material del Hospital de Cabueñes y del Hospital Valle de Nalón. Y que yo sepa, la lavandería de Cabueñes no se ha externalizado. Perdón, realmente la carga de trabajo que viene del Hospital de San Agustín y que eso quita trabajo a la lavandería de Cabueñes y que por tanto elimina un turno, el turno de tarde, creo. Pues deme los datos, pero sí, evidentemente vuelvo a decir una cuestión. Si el mantenimiento de los sistemas sanitarios requiere un control exhaustivo de la eficiencia y el kilo de ropa lavada, como usted dice, es más barata sin disminuir puestos de trabajo, es más barata en otro sistema, yo prefiero tener ese dinero para atender más la primaria, más la hospitalaria, más la pediatría de primaria y el resto, siempre y cuando mantengamos un concepto muy claro: rentabilidad, lo siento por la palabra, y recursos adaptados a aquello que verdaderamente el sistema sanitario sabe hacer, que es sanidad. Atender a los pacientes y atender a nuestros ciudadanos cuando están enfermos y cuando tenemos encima de la mesa todo lo que es promoción de la salud, prevención de la enfermedad. Comparto completamente el concepto de rentabilidad, de verdad. Véolo en esos términos. En esos términos digo que es más rentable
que lo de San Agustín se lava en Cagüeñes, y es lo que quería que comprobara, pero bueno. Sobre otras cuestiones relacionadas con las subcontrataciones, en este caso de Gispasa. La subcontratación probablemente la más grande, que es la de la acera, 47,8 millones de contrato, un 3% del presupuesto sanitario asturiano, y que apunta a fraudulento de principio a fin. La acera ganó un concurso a Eulen que pedía 5 millones menos. La acera decía que esos 5 millones iban a gastarse en formación y que iban a gastarse en más contratos, que iba a ser socialmente más beneficiosa, que iba a dar más empleo. Bueno, pues todo esto ya es rigurosamente falso. La acera cobra de Gispasa o del SESPA a través del canal que sea el dinero correspondiente a esa formación que no da y a esos contratos que no abre. Y una empresa que es una depredadora patronal, la mayoría de los empleados son eventuales con contratos de días que ni siquiera firmen, denuncian que resulta completamente imposible mantener la asepsia en UBIs y en quirófanos, y esto lo sabemos los trabajadores del hospital. Antes negó el aumento de aislamientos en el hospital, pero yo estaba allí trabajando en la UBI de neonatología, donde durante meses hubo aislamientos por serratia. Usted sabe bien que la jefa de servicio de preventiva recorrió el hospital por todas partes porque hubo una auténtica, un incremento, hubo un brote de aislamientos bestial. ¿Y es consciente de eso? No. Primero, no soy consciente. Segundo, vuelvo a decir lo mismo que le contestaba antes a otro de sus compañeros. La denuncia pública hecha con respecto al sistema de infecciones, y además lo dije, está hecha por una representante sindical de un sindicato y tampoco es el sentir mayoritario de la Junta de Personal de ese sindicato de la Junta de Personal de la limpieza de la acera. Segundo, no sé si usted tiene más información con respecto al contrato, pero si usted lo que me está diciendo es que debemos de dar los contratos a quien más nos gusta y no a quien gana los concursos, pues verdaderamente este consejero no lo va a hacer. El concurso de la limpieza del Hospital Universitario Central de Asturias, que corresponde a Gispasa, salió a concurso público, ofertaron diferentes entidades, entre ellas la Acera y Eulen, y se llevó el concurso la Acera porque ofertaba unos dineros, un coste en relación con el personal infinitamente superior, y con las normas de contratación se contrató a la Acera. Quiere decir, esa es la forma de trabajar que yo quiero mantener en el sistema sanitario, pero que quiero mantener y que sé que se ha mantenido anteriormente. El que los concursos serán públicos, se marcarán las bases de la concesión del concurso previamente y no a posteriori, etcétera, etcétera. Y, en segundo lugar, Gispasa, vuelvo a decir lo mismo que se han dicho anterior, Gispasa es una empresa pública. Es una empresa pública desde su creación hasta este momento. Es una empresa tan pública como que yo soy el consejero de Sanidad, es el vicepresidente del Consejo de Administración de Gispasa, y la consejera de Hacienda es la presidenta del Consejo de Administración de Gispasa. Quien diga de verdad, que no se lo digo por usted, pero quien diga de verdad que Gispasa es una empresa privada externalizada, miente. Y lo digo con todas las palabras del mundo. Miente. Es una empresa pública y que todos sus órganos de Consejo de Administración son públicos, a la cuales asistimos a los consejos de administración y tomamos las decisiones que consideramos más pertinentes, se aprueban los contratos, se aprueban los dineros y se aprueban el presupuesto y los gastos. Gispasa puede ser lo que usted quiera, pero para lo que vale, lleva a externalizar el mantenimiento y la logística del hospital, y eso no lo puede negar. Lo que antes llevaba dirección de gestión, ahora lleva los Gispasa. Y además, llévalo con mano rota, porque contrata a una empresa que está probando ser completamente ineficaz para llevar a cabo el cometido que tiene encomendado. No está limpiando el hospital. En verano había 5 limpiadoras para esa mole. Eso a cualquiera se le ponen los pelos de punta. Estaba una para partos y cirugía pediátrica, una para urgencias,
una para hospitalización en los 28 ascensores, para dar todos los altes y todos los éxitos. Una para cirugía y otra para la subis, la REA, hemodinámica y para hemodiálisis. Es una auténtica barbaridad. Y efectivamente los aislamientos crecieron, pero ¿sabe por qué no podemos demostrar que aumentaron los aislamientos? Yo lo sé porque yo lo viví, porque yo viví las campañas dentro del hospital, como trabajador que soy. Y porque vinieron a decirme que no me lavaba les manes, que de repente volviera a Yoku, que no sabía lavarme les manes, que era eso. Y yo dije, ¿no será que cambiamos de empresa de limpieza? ¿No será la política que tiene esta empresa de limpieza? Dijeron que no, que de ninguna manera. ¿Me puede explicar por qué los datos del EPINE no se publiquen desde 2013? ¿O me puede explicar por qué el UCA salió del EPINE en 2014? Porque ya notamos en los estudios epidemiológicos que cuantifiquen los aislamientos. Eso igual no lo puede explicar. Pero esto es verídico. Y aquí, una vez más, si la información se oculta, algo pasa detrás. Mire, en medicina yo siempre he dicho, toda mi vida, quiero decir, me han oído todos los profesionales de este tema, que cuando pasamos de la medicina basada en la evidencia a la medicina basada en el caso, mal empezamos y mal vamos a seguir. Es decir, la experiencia de uno no es la experiencia de la realidad generalmente, es la experiencia de uno, punto. Y desde ese punto de vista, yo lo que pregunto, ¿está usted acusando a la jefa de servicio de preventiva, que su informe lo tengo encima de la mesa, de que está haciendo mal su trabajo, de que verdaderamente está diciendo por los pasillos del hospital unas cosas que después en sus informes los firma y dice que no hay ni una sola determinación positiva de gérmenes potencialmente peligrosos en ninguno de los quirófanos ni en los lugares donde verdaderamente son lugares de riesgo? Si lo que me está diciendo eso, verdaderamente estamos hablando de un problema. El informe del Servicio de Medicina Preventiva lo tengo encima de la mesa. 1. Y 2. Cuando usted me habla de 4 limpiadoras, una en el quirófano de la cuarta, otra en el quirófano de la primera, volvemos otra vez a la medicina basada en el caso. En el mes de agosto, semana 34, el número de trabajadores de la acera en el Hospital Universitario Central de Asturias era de 221. En agosto, semana 33, 221. En agosto, semana 32, 188. En julio, 177. Semana 31. Semana 30, 221. Semana 29, 228. Y así continuadamente. De 4 a 228 hay un número excesivamente para pensar que verdaderamente no estamos hablando de cuántas limpiadoras había en el quirófano del tercero o en la sala de partos o en la sala donde se hacen las punciones lumbares en pediatría. Evidentemente estamos hablando de números de trabajadores de la acera en el Hospital Universitario Central de Asturias semana por semana. Yo estaba diciendo y por la noche. A mí me preocupa realmente que pasemos de la gestión basada en la transparencia a la gestión basada en la opacidad. A mí no me vale que el informe esté encima de su mesa. El informe tiene que estar colgado, igual que el de 2010, 2011, 2012 y 2013, en la web de transparencia. Si no, de verdad, así no podemos seguir jugando. Por otra parte, los datos, como decía, los datos que tenía sobre los limpiadores eran de la noche. No sé si me lo escuchara. Igual no lo dije, igual se me escapó. Perdón, en cualquier caso. Pero también pregunto, ¿usted los datos quién y los da? ¿La acera? Esa sería otra cuestión a evaluar. De verdad, vigílelos de cerca. Los datos yo no se los pido a las empresas contratadas nunca. Nunca, jamás. No los he pedido ni los pido. Los datos que tiene un consejero son los datos que pide el SESPA. Y los datos que me trasladan al SESPA son los de las gerencias de los hospitales. Exclusivamente, bien del director gerente, bien del director económico financiero, pero desde luego con el aval y la firma del gerente. Con lo cual, cuando yo tengo un dato encima de la mesa, viene del jefe de servicio con el aval de su responsable directo de la dirección y con la responsabilidad del gerente de ese hospital. No le pido un dato a la acera. No le pido un dato a Ibermansa, no le pido un dato a Siemens, no le pido un dato al servicio de mantenimiento. Le pido los datos a los gerentes en mi caso, al gerente del sistema sanitario y cuando estaba en el SESPA, evidentemente, a los gerentes de los hospitales, que son los únicos
Vuelvo a decir lo que comenté al principio de la mañana, los únicos responsables de la gestión de los centros, para bien o para mal. Bien, gracias. Bien, ahora quería falar de los servicios sanitarios que atienden específicamente a personas ancianas y dependientes. Col trasiego a la cadellada, sabrá, el servicio de rehabilitación del Luca perdió 15 cames y previamente ya retiraron 8. Pasóse de 48 cames a 25. Además, perdiéronse piscines y la que hay no cumple los estándares. Por otra parte, el Hospital de Naranco, que estaba concebido como un hospital de estancia media, pues resulta que en los últimos 4 o 5 años deja de admitir pacientes. Y las estancias dejen de ser medias y bajen en torno a los 10 días. Ni el área 4 ni la 2 tienen centros públicos de estancia media, a pesar de que una sociedad que aviella necesita este tipo de centros para sus personas dependientes. ¿Tiene esto que ver con el creciente interés de ellos familiares y excargos del PSOE por el nicho de la asistencia geriátrica y las empresas de la ayuda a la dependencia? Perdón. Mire, me parece que es un comentario cuanto menos fuera de lugar. Pero bueno, admito absolutamente todo y en el propio documento he dicho que no voy a rehuir ni ahora ni a lo largo de toda la legislatura cualquier medicina basada en la evidencia y en el caso. Lo que pasa es que sí, evidentemente, si me trae el caso a la Cámara, pues probablemente no le puedo dar respuesta instantánea en el momento porque nuestro nivel de competencia son 1.050.000 habitantes y el nivel de actos sanitarios que se hacen en el sistema sanitario son aproximadamente unos 14 millones de actos al año. Y si usted me pregunta por Manuel Fernández, que un día fue al centro de salud de Sotrondio y que tuvo un problema con el administrativo, pues le puedo decir que igual sí, o igual no, o igual tal vez. Entonces, lo que le digo es que el Hospital Monte Naranco es un hospital de primer orden y, además, entre la máxima calidad del sistema sanitario, pero no ahora, desde hace muchos años. El servicio de geriatría y de evaluación que funciona se montó hace la friolera estoy hablando del año 87, y además se montó estando yo responsable del servicio de urgencias del Hospital Central de Asturias con el gerente que en aquel momento estaba en el Hospital Monte Naranco, y a partir de entonces fue un devenir de pacientes con unas determinadas patologías. Y desde hace 10, 12 años tiene una estancia media de 9, 10, 11 días. Quiere decir que no es de ahora, es de hace 10, 12 años. Es decir, es la estancia media de un paciente crónico cogido en el primer momento que se descompensa, que por eso fue la bondad de aquel modelo en aquel momento, y no 5 o 6 días después de estar en una planta hospitalaria donde algunas veces los pacientes se deterioran. El problema de seguridad que estamos hablando, que en muchos casos la evolución, cuando se coge muy pronto y se llevan por parte de geriatras, en muchos casos los pacientes evolucionan mejor. Por eso ese modelo es un modelo, no porque lo haya entre comillas, medio parido el servicio de urgencias de aquel entonces, sino porque creo que es un servicio modélico en el sistema sanitario no asturiano, sino que es un modelo que se ha copiado en todas las comunidades autónomas donde hay al menos un servicio de urgencias hospitalario y donde cada vez más nuestros pacientes son mayores. Y antes mayores eran por encima de 65 años, que voy a cumplir dentro de 3, pero ahora, por suerte, los mayores son de 80 años, por el nivel de responsabilidad que tienen. Entonces, no entiendo la hilación entre un servicio que funciona excelentemente bien y que habla de una estancia media con otra cuestión que no es de mi competencia, que es el tema de la Consejería de Bienestar y Derechos Sociales, y después me lo empalma con algo que no quiero ni volver a comentar. No lo entiendo. Sí, son lo que solemos llamar puertas giratorias. La cuestión es que esos servicios que estamos de acuerdo en que son fundamentales y que es indispensable que funcionen bien, difumínense. Y esto dicen los profesionales. Puede hablar con los rehabilitadores de Luca para que den la su opinión.
Además, a medida que se va deteriorando la asistencia pública a estos enfermos, clínicas privadas van asumiendo protocolos y conocimientos en rehabilitación de patologías como el ictus y también de personas ancianas. Todo esto auspiciado, incluso instigado por un exconcejal del PSOE que desde la patronal de geriátricos asturianos defiende la transferencia de la asistencia médico-rehabilitadora a geriátricos privados. Esto y una cuestión, cuando menos, a estudiar. Yo recomendaría que echara un huellín, a ver qué es lo que pasa por ahí. Lo siento, señor diputado. Es que el tema de los geriátricos, ayer o antes de ayer estuvo aquí la consejera de Bienestar Social, haberle hecho la pregunta, pero los geriátricos no son de mi competencia. Lo que sí, tenemos un trabajo intenso que además, cuando escuchó el discurso, es un trabajo para desarrollar en breves plazos, es precisamente la coordinación entre las instituciones sanitarias y el ERA para el traslado de pacientes, de esos que usted habla, crónicos, pero también trastornos mentales severos, y para tener una comunicación, no puerta giratoria, sino una puerta directa de los pacientes que están en los hospitales hacia los geriátricos en el momento que pase la fase aguda. Con lo cual, va bastante en contra de la afirmación o la opinión que usted está demostrando, que me está explicando, pero que desde luego creo que se ha equivocado de consejero. No me equivoqué. La dejación de funciones de la Consellería de Sanidad y es la que permite que medren estos geriátricos privados. Y, por cierto, que no hay datos concretos, di datos contundentes y globales, di datos de reducción de servicios a la mitad en número de camas. No fale de cuestiones concretas. Pero bueno, en cualquier caso, por cambiar de tema, quería preguntar. ¿Me permite un matiz? Sí. El plan director del Hospital Universitario Central de Asturias, donde viene recogido el número de servicios, de camas, hasta de huecos y de consultas, es de cuando yo era niño casi, es decir, es de hace unos 15 o 16 años, es cuando se hizo el plan director de Luca. Y ahí venía ya prácticamente casi cerrado el tema del número de camas, el de trabajo. En aquellos entonces ese grupo de trabajo estaba formado por gente que ahora ya está jubilada y otros no, como don Abelardo Román Rojo, don Faustino Blanco, que en aquel momento estaba trabajando en el Insalud, doña Mariluz, que fue después directora general, y algunas personas más. Quiere decir que hilar eso, y conste que no tengo ni que defender ni que atacar ninguna política porque es que no la conozco, pero lo que sí digo que intentar hilar eso con algo en el año 2015, cuando estamos hablando de los años 1980 y pico, 90, pues me parece cuanto mucho futurista. Es decir, es como si hubiéramos utilizado la bola de cristal a 16 años vista de lo que iba a pasar a posteriori. Bueno, yo cuento la experiencia y la realidad del traslado de Luca y la experiencia de los médicos rehabilitadores. Usted puede escuchar o decir lo que parezca, pero bueno, como digo, si me permite, cambio de tema. Quería preguntar lo siguiente. ¿Usted cree que la corrupción es un problema relevante dentro del sistema sanitario? Yo creo que no. Creo que todos los profesionales del sistema sanitario y los gestores intentamos, dentro de nuestras posibilidades, hacerlo lo mejor posible. Y tengo clarísimo, y vuelvo a decir lo mismo, llevo 40 años en este sistema sanitario y he recorrido todos los lugares. He sido médico de atención primaria en Muros de Nalón. He trabajado en las UBIs móviles. He sido intensivista, adjunto de medicina intensiva. He sido jefe de servicio de urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias, gerente, director de atención sanitaria y ahora consejero. Y nunca he tenido la desgracia de encontrar en mi camino a ningún corrupto. Y si me ha pasado a mi lado, lo siento, pero no lo he visto. Pues paréceme
Parece de verdad preocupante que con una experiencia tan dilatada, como además insiste en recordarnos de forma pertinaz, que no te al tanto de ellos informes y de la relevancia de este problema, que es un problema bien estudiado. No sé si conoce, parece que no, el informe de la Comisión Europea, de Xuro no lo conoce, sobre el estudio de la corrupción en el sector sanitario de 2013. Este estudio señala que el sector de la salud es especialmente vulnerable a la corrupción, aunque bueno, usted ya ha dicho que la influencia de la industria farmacéutica para usted era completamente inocua. Pues bien, y especialmente vulnerable a la corrupción por la asimetría de la información entre proveedores y receptores, los múltiples actores, individualización de los servicios, opacidad de precios, y sepa que a escala global, en cualquier país miembro de la Unión Europea, entre el 10 y el 25% del gasto en tecnología sanitaria y en farmacia puede estar perdiéndose en prácticas ilícitas. Esto sin excepción entre países miembros. Esa horquilla del 10 al 25 y la horquilla entre Suecia y Hungría, para que se haga una idea. Pero no llegue que sea menos del 10. O sea, estamos hablando de algo, ciertamente relevante, cuando hablamos de 1.500 millones que nos gastamos anualmente en sanidad. Como poco yo para echar un vistacín. Yo, ya lo adelanto, voy a facilitar este informe, sobre todo porque hay medidas muy sencillas que cualquier gestor debería tener previstas, usted parece que no, para combatir este problema. No sé si sabe que solamente con una oficina de denuncia virtual pueden resolverse cantidad de casos de corrupción. También instaurando dentro del propio sistema un departamento, un servicio, una dirección que se encargue de velar por la buena praxis a la hora de adquirir farmacia y nuevas tecnologías. En Asturias, esto podría estar suponiendo entre 49 y 122 millones de euros al año. ¿Qué parece? Mire, le rogaría que me comentase dónde yo he dicho que la presión de la industria farmacéutica es inocua. Estoy tan seguro de que jamás he dicho eso, tan seguro que le propongo que me diga dónde yo he escrito que la presión de la industria farmacéutica es inocua. Rectifico. Y es cierto, no lo he dicho. Supúselo cuando afirmó que no competía a usted el regularla. No, tampoco he dicho eso. Ante una pregunta de Izquierda Unida, con respecto a eso, le he dicho que el sistema sanitario asturiano está intentando que la formación sea lo más completa y posible a través de las peticiones de las propias gerencias del sistema sanitario para trasladarla, todo lo contrario de lo que usted dice, a través de las instituciones públicas como son el Instituto Adolfo Posada. Y que yo era incompetente para decidir qué mecanismos utiliza la industria farmacéutica. Incompetente no significa que no considere que es inocua, ni que, por supuesto, yo la pueda regular. Punto número 1. Punto número 2. Me parece cuanto menos preocupante que un profesional del sistema sanitario como es usted esté hablando de ética individual. Esté hablando de ética individual, está hablando de ética individual de sus compañeros profesionales que entiendo por sus propias palabras de que está acusándoles de estar mediatizados por la industria farmacéutica, que es a lo que se refería ese estudio de la Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea. Entonces, evidentemente, si usted tiene alguna aseveración con respecto a algún compañero que conozca que esté vendido a la industria farmacéutica, desde luego, lo que sí le digo es que debiera de denunciarlo inmediatamente. No ponga en mi boca palabras que non dixe, lo que falo lle de un proceso, estoy falando de algo que tiene de un fenómeno que ocurre, del cual evidentemente yo no conozco ni nombres ni apellidos, pero sé que existe y te ha demostrado que existe, y que, por tanto, es un fenómeno que tenemos que intentar controlar y tenemos que estudiar. No podemos mirar a otro lado como si no ocurriera. Cambio de tema porque se me agota el tiempo y quería incidir en su política en la política que hasta ahora hubo de recursos humanos.
Aquí respondió a todos los presentes en la sala y que a todos los que preguntaron. Al PP creo que ya no lo va a poder responder. Eso que ese favor que faigo. Usted no tiene que esperar al Ministerio a que diga las tasas de reposición para convocar una OPE. En la Consejería de Sanidad pudo convocarse una OPE con una reposición del 50% en cualquier momento. Esto ya es una evidencia. Y, o sea, usted puede engañar a uno de nosotros, pero a todos no, sin duda. Y mucho menos a toda la gente que está detrás nuestra y que está pendiente de estas comparecencias, escuchando las cosas que dice y que automáticamente nos lo traslada. Así que, por favor, un poquitín de rigor y no nos intente hacer pasar por incautos. Lo que está claro es que la temporalidad en los últimos, desde 2008, aumentó en un 7%. Y esto es una cosa incuestionable. No sé si usted piensa que esto tiene repercusión o no en el nivel de satisfacción de los trabajadores. ¿Usted qué cree? Lo que he dicho. Quiere decir, precisamente por eso se ha convocado un concurso de traslado, porque detrás de un concurso de traslado, me imagino que usted sabe que viene un concurso de oposición, pero para convocar un concurso de oposición se necesita un concurso de traslado. Quiere decir que, de hecho, ya la Consejería ha iniciado los trámites de un concurso de oposición previo, porque previamente tenía que haber convocado un concurso de traslado. Y el concurso de traslado ya llevamos todo el año en él haciéndolo. Quiere decir que el compromiso es claro de hacer un concurso de oposición y para ello previamente hemos iniciado un concurso de traslado. Sabemos que el nivel de interinidad es importante e intentamos disminuirlo en la mayor parte, en lo mejor que podamos y en la mayor parte. Y en el momento que tengamos el volumen de profesionales que en este momento son plazas vacías de propietarios, convocaremos el concurso de oposición. Vuelvo a repetir lo mismo que he dicho 3 veces ya en este momento, a lo largo de la comparecencia. Y si me lo pregunta el siguiente grupo sanitario, se lo volveré a contestar igual. Tenemos el compromiso claro de este Gobierno, que lleva 50 días en su disposición, de cerrar el concurso de traslado y convocar inmediatamente después el concurso oposición. Si quiere, lo puedo decir más fuerte, pero más claro seguro que no. Lo que está claro es que hasta ahora no funcionó, que los niveles de eventualidad de temporalidad son altísimos y que la plantilla está descontenta, porque efectivamente está descontenta. Usted, eso sí, afirmó, y esto lo mencionamos varios en nuestras intervenciones, que el sector desmotivado ya era más bien minoritario. Yo quería preguntar si lo hizo en base a algún dato objetivo o fue más bien la impresión que usted tiene. No tengo datos objetivos. Generalmente la gente no se apunta en una lista el desmotivado, el motivado y el no motivado. Me refiero a datos que evidentemente usted sabía la respuesta que le iba a dar. La pregunta es interesante, pero evidentemente usted, lo mismo que yo, visita los hospitales y yo solo le doy un consejo. Si lo quiere lo coge, si no, no. Quiere decir, y es el consejo que he dado y que he hablado millones de veces, y además mi plaza fija en el sistema sanitario está en el UCA. Y yo siempre me habrán oído y no renuncio a esta frase. El UCA no es el único dispositivo sanitario de nuestra comunidad autónoma. El UCA es uno más, muy importante, terriblemente importante, el mayor en volumen de empleo, el mayor en volumen de todo, pero no es el único. Es decir, si queremos palpar el sistema sanitario debemos de viajar, debemos de caminar. Y si queremos saber el nivel de motivación y desmotivación de los profesionales, debemos también de salir fuera de nuestras fronteras de Asturias y visitar otras comunidades autónomas y veremos que el nivel de desmotivación es el que es y
y evidentemente si nos fijamos solo en un dispositivo, pues a lo mejor nos estamos equivocando de medio a medio. Bien, señoría, le ruego ya formule su última pregunta porque voy acabando, su tiempo ya ha expirado. Gracias. Bien, evidentemente sí podemos pasar por todos los hospitales, pero hay recursos que deberían estar destinados a saber cómo se encuentran los trabajadores. Y ya que el servicio de salud laboral está completamente desmantelado desde 2007, no tan conectados entre áreas y, por supuesto, non se fixo ou non se conoce ninguna encuesta de satisfacción que lle lo que, dende unha xestión seria, rigurosa, basada en los datos, en la auditoría, se debería utilizar para saber el estado de motivación de los trabajadores y también, por supuesto, estudios de valoración de carga mental y para conocer si los nuestros trabajadores están en una situación adecuada o no. Perdón. Querría preguntar... es que esto lo voy a perder. Bueno, sí. Nel BOPA del 4 de... Ya acabo, cortísima. Nel BOPA del 4 de septiembre ablúcanos el nombramiento de Rosa Urdiales Garmón como directora de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo. ¿Acaso considera que las contrataciones irregulares por las que fue imputada en la pieza separada de la Operación Marea son un modelo a seguir en lo sucesivo en la agencia? ¿Hay alguna información relevante que no conozcamos que avale este nombramiento? Que yo sepa, no hay ninguna imputación de ningún tipo con respecto a doña Rosa Urdiales Garmón. Ninguna. Y con respecto a la otra pregunta que y no sé la contestación, me gustaría que me aclarase qué significa eso de que el hospital está aislado del mundo. O eso lo entendí en un primer momento cuando empezó la intervención. Dijo, es que es una isla, o está aislado, o algo así. A lo mejor lo entendí yo mal, entonces. Vale. Perdón. Creo que no dije eso. Pues perdón, porque en un momento determinado como que estaba y pensé que iba por el tema de Millennium Selene, por eso creí que iba por esa línea. Podría guapamente, pero no me da tiempo. Muchas gracias, señoría.